Bienvenidos a Transformando el Talento, el espacio donde abordamos temas relativos a gestión humana y al talento humano. Y hoy queremos hacerte unas preguntas. ¿Cuántas veces has estado en tu lugar de trabajo y has mirado el reloj diciendo, no quiero estar aquí, ya quiero estar haciendo otras cosas? Y hoy te vamos a presentar testimonios con una persona real que te va a hablar justamente de eso. Y vamos a tratar un tema bastante apasionante para muchos, de empleada a emprendedora. Soy Marideli Bonilla. Y yo soy Roberto Rosario y quiero confesarles algo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos fantaseado con la idea de decirle al jefe, mira, pongo la renuncia, no vengo mañana. Y justamente queremos tratar con Vanessa, que es la invitada de hoy, un testimonio vivo de lo que significa empoderarse y dar el paso hacia el emprendimiento. Porque muchas veces uno lo piensa, lo sueña bonito, pero la realidad es otra cosa. Y es por eso que presentamos nuestra invitada del día de hoy. Ella es Vanessa Carolina Alcequies, quien es administradora de empresa, madre de 3, quien fue empleada por mucho tiempo y decidió dedicarse a emprender su propio negocio. Así es que, Vanessa, bienvenida. Gracias, Mari. Gracias, Roberto, por la oportunidad. Me siento muy feliz de estar aquí porque hay historias como esta que hay que contar. Pues yo quiero que iniciemos desde el principio, porque de eso se trata, de que ese sea un testimonio real, que no solo hablemos con palabras, sino que haya una persona que le cuente su propia vivencia, porque a veces uno dice, todo se escucha muy bonito, pero ¿cómo es la realidad? Entonces, por eso quisimos traer esta invitada para que ella le cuente cómo ha sido su experiencia en este trayecto, porque eras empleada que ostentaba un salario fijo, que tenía seguro médico, que recibías comisiones, que recibía muchos beneficios, pero sentía que ya ese no era tu lugar. ¿Cómo era tu día a día, Vanessa? Así mismo, bueno, mi día comenzaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana dejando a los hijos corriendo al colegio, durando 8 horas o más frente a una computadora, sintiendo la presión de jefes, reuniones, los tapones para llegar a la casa. Al final del día yo llegaba a la casa agotada, sin energía, ni siquiera para hablar con mi familia. Mis hijos casi durmiendo y yo con una sensación de culpa y atrapada en la sensación de que estaba dándolo todo y que no estaba dando nada para mí. Bueno, nos quedamos así como sorprendidos porque es la realidad que viven hoy en día muchas madres dominicanas y ese trajitín del día a día pues es lo que lleva a la persona a sopesar y poner en la mesa la idea de si me quedo recibiendo un salario fijo o si me aloco y emprendo. Entonces yo quiero hacerte una pregunta muy puntual. Realmente el tema del emprendimiento no es nada fácil. Siempre hay un trasfondo de por medio y producto de ese trasfondo, claro está, es un detonante. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál fue ese detonante que alocó a Vanessa para dar ese paso hacia el emprendimiento? Ay, sí, Roberto, si te cuento. Mira, hubo un día que yo llegué a mi casa en la noche y mi hijo, el varón, el del medio, que ha sido siempre como el más apegado. ¿Sabes que los varoncitos son como muy de la mamá? Sí. Como yo te cuento, nos íbamos a las 6 de la mañana, o sea, era 6:30, si salíamos un minuto más, el tapón hacía que yo llegara tarde y ellos también al colegio. Y yo llegaba a la casa 7 de la noche, entonces como ellos madrugaban, ya a esa hora, ellos pequeños estaban casi durmiendo. Si yo tenía algo que hacer luego del trabajo, tipo pararme en el supermercado o hacer cualquier otra cosa, ese día yo llegaba y ya ellos estaban durmiendo todos. Entonces un día mi hijo se levanta y me dice, mamá, yo tengo muchísimo que no te veo. A mí se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Yo ahí me senté y yo dije, yo no puedo, porque mis hijos van a ser hijos y van a ser niños hasta un punto. O sea, al final el tiempo pasa. Los trabajos se quedan ahí. Cuando tú dices me voy, te reemplazan de una vez y nadie te extraña, pero tu familia y tus hijos sí, esos años no vuelven. Entonces yo me senté esa noche, yo lloré muchísimo, no dormí y yo dije no, yo tengo que hacer un cambio.
Y ese cambio empezó con pensar en un emprendimiento. Pero hay que confesar algo también, sobre todo cuando uno va a dar ese tipo de paso, como que hay de por medio lo que se llama el apego emocional. Y cuando digo apego emocional, una persona, por ejemplo, que tiene 10 años, 15 años, desprenderse de toda una rutina, imagínate tú. Eso es algo, vamos a decir, traumático, y más si tú eres una persona con mucha pila. Sí. Ahí hay otro No, punto. y en el caso de Vanessa me consta que es una persona muy activa. Entonces, como tú bien dices, cuando uno es como muy activo, que se despierta en la mañana, que se arregla, que se viste para ir a una oficina, dar ese paso, como bien decías, Roberto, no es tan fácil, porque a veces decimos, vamos a emprender. Y por eso hay muchos emprendedores que inician no de un fuetazo, dejé el trabajo y voy a emprender, sino que hacen un mix, siguen con el trabajo e inician ese emprendimiento. Pero en el caso de Vanessa, señores, fue totalmente lo contrario, fue un cambio radical. Así mismo. Bueno, pues, y también bregar con la presión social, mucha gente que te juzga, incluso antes de tú dar el paso. Familia, mi mamá, yo recuerdo muy claramente un día que me dijo, tú no te puedes quedar aquí en la casa porque tú te vas a echar al abandono. Y yo me quedé como que, porque tú sabes que hay una gestión que tú haces cuando tú tienes que llegar a un trabajo, arreglada el salón, la rutina de tú maquillarte, que tú en un emprendimiento en tu casa es como más flexible y tú no siempre te ves obligado a arreglarte, por decir algo así sencillo. Y uno lo piensa y duda, uno duda hasta del que te está mirando. Claro, y es que la autenticidad vale por 1000. Yo siempre lo digo. Y uno no puede coger presión social. No, uno tiene que hacer las cosas normal, de corazón, para que salgan bien. Así que cero presión. No, y que Cero presión. este es el paso que muchos quisieran dar, pero a veces no se atreven porque ahí vienen los miedos, como bien ustedes acaban de decir. Pero en tu caso, ¿qué miedos tuviste que enfrentar de manera per se, que tú se apropiaron de ti? Tú dijiste antes de tomar la decisión. Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento. Bueno, a mí me daba más miedo realmente quedarme donde yo estaba y sentir al final que yo iba a fracasar. O sea, el tomarse la decisión de tú emprender te llena de y si no me sale, y si después yo no vendo nada. Hay mucha gente que me juzgaba, por ejemplo, de yo dejar mi empleo. Porque estudiaste para eso. Exacto, yo estudié para eso, pero hay cosas que te da un trabajo fijo que tú no lo tienes y lo sacrificas cuando tú tienes un emprendimiento, como el salario, el seguro médico, la seguridad de algunos procesos que tú tienes seguro, que no lo tienes en un emprendimiento. Entonces, habían noches que yo me quedaba pensando, ¿y si yo arruino el futuro de mis hijos, por ejemplo? Y si al final lo que yo invierto lo pierdo y sale mal. Pero poco a poco yo entendí que el miedo nunca se va. Al final tú aprendes a vivir con eso. Tú sabes que hablando del miedo ahora, me surge una entrevista que vi de un artista famoso, porque siempre uno dice, estoy nervioso, que decía que ese miedo nunca se iba y que antes de salir a un concierto siempre hacía una oración. Nosotros siempre hacemos una oración antes de iniciar con el podcast, pero eso que dice Vanessa es cierto, porque yo decía, wow, una persona tan famosa, tan reconocida, tan brillante, expresar eso, pues a uno que le deja, o sea, que es normal y que es muy bonito, que ese miedo siempre exista, porque significa que es que queremos dar lo mejor de nosotros. Claro que sí. Y de hecho es ahí mismo cuando comienza a surgir en tu interior esa vocecita que te dice, hey, ven acá, no, tú no lo vas a lograr, o tú no eres suficiente, o tú no cuentas con los recursos. Y es sobre todo en esos momentos de dificultad en donde la cuerda aprieta, es que tú tienes que dar ese 100% y un chin más. Porque para mí, y lo digo, y me imagino que también para Vanessa o lo que sea, que las personas, tú le puedas, y disculpen la expresión, callar la boca solo con acciones, con hechos, y que dejes a todos con un wow. Lo hizo. Mira, ¿quién lo diría, Entonces eso es algo totalmente gratificante y algo que merece la pena vivir.
Vanessa, ¿cómo empezaste? ¿Iniciaste con préstamo, con un ahorro? Porque entendemos que tu emprendimiento inició pequeño. Entonces, tú tenías un fondo, fue con el dinero que recibiste de tus prestaciones. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. De manera natural y que la gente pueda entender, porque a veces uno quiere como, en el caso de las personas que nos comunicamos a través de la cámara, siempre que las personas se motiven, pero es bueno saber, yo decía anoche que a los padres nos dicen todo lo bonito del nacimiento de los hijos, de la crianza, pero que hay cosas que nadie nos dice. Por ejemplo, yo tengo un niño de 12 y es una edad muy difícil y yo tengo muchos sentimientos encontrados por muchas cosas y yo digo, pero a mí nadie me decía de esto. Nadie me dice. Entonces, es lo mismo que pasa cuando uno va a emprender, le dicen la parte bonita, mira, vas a tener tiempo, arriésgate, vas a ser tu propio jefe, pero ¿cómo es ese proceso de tú iniciar desde cero un proyecto que nace de ti? Bueno, nadie te dice a sí mismo que detrás de un emprendimiento hay días, semanas que tú no vendes nada. Que hay días, semanas que no te sigue nadie nuevo. A menos que tú hagas una gestión de tú regalar algo, un giveaway, un no sé qué. Y eso te hace sentir como estancado. Yo empecé con mis ahorros. Yo tuve la dicha de que yo tenía un fondito ahí, aparte de mi liquidación. Y yo dije, bueno, yo no lo voy a pensar. Yo empecé comprando lo mínimo. Mis productos me llegaron y yo empecé a postear. Tenía en mi comedor un set improvisado. Mi celular era la cámara. Los celulares de mis hijos eran los foquitos para que la foto se viera. Pero que ustedes fue trabajando. Si ustedes se van al fondo, a las primeras publicaciones de lo que es mi emprendimiento, la foto nada que ver con lo de ahora. Pero así mismo yo empecé de a pasito a pasito. El comedor, como les digo, se convirtió en mi oficina. Una mesita de fondo era el almacén. Y nada, yo usaba lo que tenía para postear y ponerles mis sueños y lo positivo a ese proyecto. No, pero yo tengo que decir algo aquí y con todo el respeto que tú te mereces como persona. Dominicanamente hablando, usted es una joseadora. Porque claro, mira cómo te la ingeniaste y le buscaste la vuelta, aunque no tuvieras los recursos. Y muchas veces pasa eso, que las personas no tienen el recurso, tal vez económico, por X o Y razón, y se limita. Pero ya ven que realmente Vanessa es una prueba viva de que sí se puede hacer si así se desea y si el corazón te lo dicta. Claro, todo se puede. Uno puede ser como la Barbie, tú puedes ser todo lo que quieras. De que todo lo que quiera hacer. Todo lo que quiera hacer. Y mira como bien dices, que los niños se involucraban, o sea que para ellos también eso es una prueba de que su madre dejó quizás para lo que estudió, no necesariamente porque ella estudió administración de empresas y está administrando ahora mismo mi propia empresa. Entonces, ellos también, me imagino la emoción de los niños de formar parte de eso, porque cuando se involucran en los trabajos que uno hace, se emocionan por cualquier cosa, por cualquier detalle. Tú dices, ellos estaban encendiendo el foco, pero para eso yo debe ser una experiencia maravillosa. Pero claro, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo tú manejaste el tema con los niños? Porque a veces los niños son muy traviesos. Mira, y hacen de las suyas ahí. Tú sabes que parte de lo que a mí más roncha me hizo mientras yo era empleada era el no dedicarle a los niños el tiempo que yo entendía que ellos se merecían. Entonces, ya luego de que yo me veo en mi casa, con tiempo de más, entonces yo dije, no, espérate, yo voy a sacarle provecho a ellos. Yo vi en cada quien una actitud. La pequeña le gustaba hacer videíto con los Little Pet Shop y hablaba de fondo, un doble voz de fondo y editaba. Yo dije, tú vas a ser la que vas a empacar. Cuando hayan que empacar, tú vas a agarrar, le compré un aro de luz, su foquito, y cada quien tenía un rol. El varoncito era el mensajero. Pedidos que eran por la casa, él se encargaba de llevarlo y de cobrar. Así mismo para el colegio. Y la mayor, que qué bueno que tocamos ese tema, que fue la inspiración, porque de mi hija mayor fue que yo decidí que yo iba a emprender, porque esa es otra cosa. Tú puedes tener el deseo de tú soltar el trabajo y empezar y decir, bueno, tengo un dinero aquí, pero hay veces que tú no sabes ni qué. Entonces mi hija se apasionó en pandemia del maquillaje como tú no tienes una idea. Para ella eso era todo. Ella duraba horas y se maquillaba hasta 2 veces en un día. Yo dije, mira, eso sería un buen negocio. Comprar maquillaje bueno y vender skincare y tú me vas a ayudar. Y así mismo empezamos y cada quien tenía un rol y de hecho aún lo tienen ahora con más carácter
porque tienen hasta su sueldo. En vacaciones ellos tienen su sueldo, mi amor, y cada quien tiene su trabajo fijo. Qué bueno que tú haces este tipo de práctica porque ya desde pequeño estás formando a esos niños Claro, con para el ejemplo. que en un futuro ellos puedan predicar lo mismo que vieron en casa. Y Claro. eso es importante. Vanessa, ¿en algún momento has sentido en el trayecto, porque ya tienes un tiempo que te estás dedicando a este emprendimiento, de tener un trabajo fijo, donde tenías un salario competitivo en el mercado, donde recibías comisiones, donde tenías otros beneficios, de lanzarte a algo tan incierto? Sí. ¿Te has arrepentido en algún momento de haber hecho eso? No, para nada, para nada. En un principio fue duro la soledad como de la idea. Tú sientes que nadie cree en ti. Hay amigos, por ejemplo, que te quieren como aconsejar, que te dicen, no, tú estás loca, ¿cómo tú vas a dejar la seguridad de tu sueldo, de tu seguro médico, de algo estable para tú emprender? Tenía miedo, como les dije, habían meses que yo no ganaba nada. Pero al final yo pensaba y yo decía, Señor, ¿qué me trajo hasta aquí? Y yo decidí que eso que me trajo hasta ahí, ese impulso, era lo que tenía que seguir dándome la gasolina de yo creer en mi proyecto. O sea que para emprender tienes que tener un propósito muy bien definido. Sí. Sí, así es. De verdad que tú eres una guerrera y me gusta que las personas que ven estos episodios que nosotros preparamos con tanto cariño puedan verte y te puedan escuchar, porque ser madre, llevar una familia, además de un emprendimiento, no es un lujo. Yo diría que es la única forma de tú tener tiempo para ti, tiempo para dedicarle a tus hijos, porque era lo que decía. Quizás estaba estable en ese momento porque decía, bueno, yo tengo un salario fijo, todos los meses cuento con algo seguro, pero sin embargo hay algo muy importante que estoy perdiendo y es que no estoy viendo a mis hijos. Claro. Entonces, en un momento de la vida, el emprender no necesariamente es un lujo, porque a veces dicen, sí, ya porque tuvo la oportunidad o tenía el apoyo, lo que sea, pero se sufre mucho en ese proceso, claro. porque como bien decías, imagino que tenías momentos donde te sentías ansiosa y qué voy a hacer, Claro, porque sí. aunque quizás tenga una pareja en tu casa que cubra con lo típico de la casa, hay cosas que todas mujeres sabemos que nosotras somos que cubrimos, y como que hay cosas del día a día que es muy cuesta arriba tú decirle a tu pareja, necesito para tal o cual Exacto. cosa. Estar en espera de que alguien te ponga en la mano lo básico. Sí. Esto nos deja sin palabras realmente, porque como muy bien indicábamos en un principio, es muy bonito fantasear, pero a la hora de la práctica son muchas las vicisitudes y los obstáculos con los cuales nos encontramos. Y yo quiero como preguntarte a ti, que ya eres toda una guerrera a nivel de emprendimiento, ¿qué tú le dirías en estos momentos a una persona que esté pensando en renunciar y que se dedique de lleno al emprendimiento? Que su idea sea dedicarse de lleno al emprendimiento, porque de seguro en estos momentos nos están sintonizando muchas personas que andan pensando en esa idea. Así es. Bueno, yo les diría a todo el que esté observando esto, que comience con lo que tengan, sin miedo, que todo fluye y que lo más importante de una decisión, no importa cuál sea, es creer en ti y en que tú lo puedes lograr. O sea que en la autoconfianza, Claro Sí. que sí, ahí Está está todo. todo, porque tú puedes salir a la calle sin nada en la mano. Y si tú crees en ti, Dios provee. amén, Que así sea. que así sea. ¿Y qué es lo más gratificante que te ha pasado en este proceso que tú nos puedas contar, así como que tú digas, wow, ¿qué ha sido eso? El yo saber que sí puedo, el yo ser mi propia jefa, el yo saber que estoy trabajando para algo que es mío. Yo el otro día hice un TikTok que era, la idea era grabarme primero como estresada, así, quejándome de lo que es el emprendimiento, y luego pasar una fotito mía, chiquita, diciendo, ¿qué? ¿Tenemos un emprendimiento? Ay, sí. Y eso es lo que a mí, Qué chulo. lo más gratificante, así que tú logras cosas en tu vida cuando tú determinas hacer algo que tú muchas veces ni crees que tú puedas conseguir, o que no lo soñaste, o que lo soñaste y lo veías muy lejos. Porque, por ejemplo, para mí tener un negocio era algo que yo no veía. O sea, yo crecí
Y antes de terminar el colegio yo tenía un trabajo. Y a ti, en esta sociedad sobre todo, te crían para tú salir del colegio y empezar a trabajar. Incluso trabajar antes de empezar la universidad. Para con tu trabajo irte pagando tu universidad. O sea que el trabajo y luego una familia es lo que a ti te enseñan. Pero a ti no te crían para tú tomar decisiones, para tú ser arriesgada, para tú darlo todo y quedarte sin nada en un sueño que puede no fluir, porque aquí hablamos de que a mí se me dio, pero existe la posibilidad y no está mal contemplar que hay negocios que no se dan y que no pasa nada. Claro. La experiencia te queda, el tú saber que tú lo lograste y que tú lo conseguiste y que lo intentaste muchas veces es hasta más gratificante que el que no lo hace, el que no tiene la valentía de dar el paso. O sea que ya ustedes saben, ese paso con firmeza. No, eso te iba a decir que, wow, cuánta sabiduría en esas palabras, porque a veces uno tiene una idea, tiene un sueño de un negocio, de un proyecto, y por miedo a fracasar, no lo hace. Pero es muy triste uno finalizar su vida y no haber hecho esas cosas, porque sé que esa carga queda, y es como bien dices, es más gratificante haberlo hecho y que quizá no haya prosperado que nunca haber hecho nada. Exacto. Entonces sí hay negocios que no prosperan, hay ideas que se quedan, pero hay otras que sí arrancan y hay que intentarlo hasta que se dé. Es muy disfrutable. Claro, hay que vivir el proceso relajado, tranquilo, alegre, porque en ese mismo proceso muchas veces hasta Dios te permite descubrir talentos que tú ni siquiera sabías que tenía, o sea, que todo obra para bien. Así es. Y que tú, por ejemplo, estudiaste administración de empresas, pero tú estás administrando tu negocio y esos conocimientos, aunque digan, ay, pero un emprendimiento, un negocio pequeño, sí, pero yo estudié, lo estoy practicando conmigo, lo estoy practicando para mí, los beneficios. Ese orgullo se siente. Porque quizás dirán, bueno, ¿y qué van a decir mis hijos? Que yo estudié para quedarme, pero sí, yo estoy trabajando en un negocio que es mío, en algo que me da. Imagino que una de las cosas que tú también disfrutas es esa libertad de tú poder despertarte en la mañana, quizás llevar a los niños al colegio y saber qué vas a hacer tú. Cuéntame un día normal tuyo. ¿Cómo sería? Lo que yo más disfruto ahora de mi nueva etapa, señores, yo no recordaba, yo les voy a hacer una pequeña anécdota. Yo veía a veces de camino a mi trabajo, gente en parques, entrenando tipo 9, 10 de la mañana, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo? O sea, yo nunca en mi vida, un día de semana, a menos que yo estuviera de vacaciones, que al final tú sales de vacaciones con 1000 cosas juntas, porque en el año entero tú no puedes hacer nada. Y yo decía, qué bien se sentiría tú poder tener la libertad de tú levantarte, ir, por ejemplo, al gimnasio y de que entrenar. Y en la mañana, llegar a tu casa, hacer algo rápido, si tú tienes que hacer empacar algo, lo que sea, se hace. Pero que tú tengas el tiempo hasta de tú buscar a tus hijos y sentarte a comer con tus hijos la comidita caliente. Eso es una bendición. Otra cosa también que yo disfruto muchísimo, pese a los tapones del día a día, que todo el mundo sabe que eso es el mal de todo el dominicano, es la bendición de yo poder buscar a mis hijos al colegio. Algo tan sencillo como eso. O sea, yo nunca en mi vida, ellos tienen 19, 14, 12 años, buscaba a mis hijos al colegio. Siempre se les pagaba un transporte. Y en este tiempo, en este proceso, es algo que me lo regala el emprender. Que yo puedo buscar a mis hijos al colegio, ver cómo les fue. Los miro a la cara y sé si tuvieron un mal día, si alguien le hizo algo. Hablarlo ahí mismo. Llegar a la casa, compartir el que vamos a comer juntos. O sea, es algo que yo le agradezco totalmente a mi emprendimiento. Bueno, pues puedo decir con toda la certeza del mundo, por lo que he escuchado, que usted es una mujer bendecida. Así mismo. Claro, es un privilegio, Mari. Claro que sí. Que no todas las madres lo tienen. Claro, y realmente quizás emprender no todo el mundo tenga la oportunidad de hacerlo, pero si tu corazón te dicta que ese proyecto que tienes, que esa oportunidad de negocio está ahí, debes lanzarte, porque como bien ha compartido nuestra invitada de hoy, es muy cómodo tener un salario fijo y contar con eso, pero también esa monotonía a veces no nos da ese tiempo que necesitamos para nosotros mismos, para sentirnos verdaderamente auténticos,
auténtico para hacer lo que deseamos. Y por eso te recomendamos que si tienes ese proyecto, no lo dejes en gaveta y le permitas a tu corazón que esa idea de negocio nazca. Pero que nazca de verdad desde ahí adentro para que pueda prosperar y durar por muchos años. Y eso es importante. Así es, Vanessa. Queremos ya de manera final que tú a esas mujeres, sobre todo que nos ven, que nos acompañan, que son parte de nuestra comunidad, que le des ese mensajito, pero desde el corazón y desde tu experiencia. A pesar que has tenido situaciones, nos ha contado, nos ha dado esa experiencia desde tus propias vivencias de que hay muchas cosas más positivas. Entonces, yo quiero que desde tu corazón tú le des ese mensajito a esas mujeres, a esas personas que tienen esa idea de emprender y que quizás no se atreven por miedo al fracaso. El miedo siempre va a estar. Ese miedo, utilícenlo para impulsarse. Aunque sea con miedo, se hace. Y si tú crees en ti y en tu proyecto, todo lo puedes conseguir. ¿Qué decir? A empoderarse todo el mundo, a dar el 100% y un chin más y a luchar en Cristo para que para que esos sueños puedan materializarse en gran manera. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un recorrido bastante fascinante para nosotras que somos madres, que tenemos ese día a día un poco difícil, saber que al final hay una luz en el camino. Sí. Así es que les compartimos con mucho cariño este episodio. Si hay alguna persona que ustedes entienden que se puede motivar con esta idea, envíenle, compartan y por supuesto, como siempre le gusta decir a Roberto, suscríbanse y denle a la campanita. Así es que hasta la próxima. Adiós. Bye.